Hola, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por venir una vez más después de la primera jornada del miércoles, la jornada inaugural. Hoy vamos a contar con la presencia de otras tres investigadoras de alto nivel que van a dar, pues yo creo, el colofón a unas jornadas que para nosotros ha sido un placer y un gusto organizar y bueno, pues visto el éxito del miércoles pasado, espero que hoy también se repita y bueno, pues como hay cosas que hay que repetir un poco, hay muchas caras nuevas hoy con respecto al miércoles. Lo primero presentarme, soy Alfredo Ortega, presidente de la asociación Álula, que está afincada como un domicilio social aquí en Manzanares. Y bueno, estas jornadas las organiza Álula, pero también cuenta con la presencia y con la colaboración de amigos de otras asociaciones que también son de Álula y desinteresadamente, además de las ponentes, como lo dije el otro día, que han acudido y han estado dispuestas desinteresadamente a venir. Eduardo, por ejemplo, de ANAPRI es un gran amigo y compañero, y igual, pues el tío ha venido las dos jornadas a grabarnos las ponencias y ahí está el pie del cañón, ¿no? También sin esperar nada a cambio. Y luego muchos compañeros también de ANAPRI que también vienen a ver las jornadas y apoyarnos, ¿no? Bueno, sabéis que en general nuestro motivo de organizar estas cuestiones es poner en valor los valores de biodiversidad de nuestra Sierra de Guadarrama en concreto, pero bueno, llegará un momento que tendremos que ampliar un poco el campo de actuación, no solo la Sierra de Guadarrama. Y bueno, ¿por qué la Sierra de Guadarrama? Pues porque varios de los socios que vivimos en la zona, pues tenemos una relación bastante intensa, ¿no? Y profunda con este espacio, ¿no? Y luego, pues porque pensamos que es muy importante divulgar, ¿no? Y hacer llegar a la gente que necesitamos conservar todos los seres vivos, ¿no? Por eso también, pues vuelvo a decir un poco lo que dije el otro día, de que aunque somos una asociación que en inicio nace por y para el estudio de las aves, pero no debemos de olvidar otros seres vivos que, aunque parezcan menos importantes, cumplen una función fundamental para que el resto puedan vivir y funcione el ecosistema, ¿no? Los ecosistemas. El otro día tuvimos unas ponencias súper interesantes, algunos que no pudiste venir. Estuvo una profesora de geografía hablándonos sobre paisajes agroganaderos, ¿no? Como la mano humana es capaz de modelar los paisajes y ofrecernos las visiones que tenemos hoy en día de los paisajes serranos, ¿no? Por ejemplo, esa vista un poco contradictoria, ¿no? De ver los fresnos, ¿no? Con esas podas tan aparentemente a la vista tan fuertes, ¿no? Pero que en realidad se han convertido en unos paisajes muy importantes en nuestra sierra, ¿no? En los fondos de valle, y todo lo que conlleva tener un ecosistema de ese tipo, ¿no? También estuvo la compañera Cristina Sevilleja y nos acercó al mundo de las mariposas, ¿no? De cómo también esos seres vivos necesitan de que haya plantas y flores para que puedan vivir y poder completar el ciclo de los ecosistemas. Y por otro lado también, pues estuvimos con una crack que se llama Sonia Molino y que nos habló y nos descubrió un mundo insospechado y súper interesante de los helechos y de las especies que podemos encontrar, y nos dijo muchas cosas que, aunque parecían básicas, pero que a ojos de los un poco más neófitos, pues yo creo que nos abrió un universo muy grande, ¿no? Bueno, hoy no me quiero enrollar mucho más. Vamos a empezar. Hoy os explico un poco cómo va a funcionar la jornada, porque son tres ponencias también, pero la segunda ponencia, en la que va a intervenir Elena Atena,
Resulta que ella por motivos laborales no puede asistir. Entonces, en este caso vamos a tener una presentación virtual, o sea que va a estar lejos, pero la vamos a ver en directo a través de la pantalla. Ya hemos probado todo el sonido y la imagen y no va a haber ningún problema, ¿no? Y bueno, pues como no puede ser de otra manera, vamos a presentar a la primera ponente, Eva Cuesta. Ah, perdón, sí que se me olvida, el otro día lo dije pero se me olvidaba. Si hay alguien, se van a grabar las ponencias, si hay alguien que tenga algo en contra de que se grabe o se pueda grabar no solo la imagen sino la voz, pues que lo diga para intentar evitar que se pueda reproducir. Vale, también de nuevo... Perdón, Eva no quiere... Ya, me imaginaba. Bueno, de nuevo agradecer también al Ayuntamiento de Manzanares por la predisposición a dejarnos esta estupenda sala para realizar jornadas como esta. Y bueno, voy a hacer la presentación un poco más extendida, aunque no muy extendida porque no me mandó mucha info, pero yo creo que ya se presenta sola, pero bueno. Eva es bióloga investigadora del Departamento de Ecología de la Universidad Autónoma, donde trabaja en el proyecto Dumpool, estudiando el efecto del cambio climático en los escarabajos coprófagos. Además, es divulgadora científica y fundadora de la asociación Biotura Divulga Ciencia. ¿Lo he dicho bien? Sí. Vale. Pues nada, sin más, os dejo con ella y espero que disfrutéis. Gracias. Vale. Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias. Gracias a Lula por invitarme a estas jornadas, gracias al Ayuntamiento por ceder este espacio y muchas gracias a todas y todos por estar hoy aquí, viernes por la tarde, un poquito frikis, todos aquí, yo la primera. Bueno, como ha dicho que le he mandado poca información, pues me presento un poco más. Trabajo en la Universidad Autónoma de Madrid, en el Departamento de Ecología. Luego voy a hablar un poquito más de los proyectos que estamos llevando a cabo. Están todos relacionados con los escarabajos coprófagos, que ya veréis que también son muy importantes, más que las aves. Bueno, por igual. Y luego además tengo la asociación Biotura Divulga Ciencia, que os invito a que saquéis ahora mismo el teléfono para que luego no se os olvide y le dais a seguir, ¿vale? A los que tenéis Instagram. No estoy viendo a la gente sacar... No es ironía, Vale. Luego voy a contar cuántos suscriptores nuevos hay. Bueno, pues vamos allá. Yo he venido a hablaros de coleópteros coprófagos, ¿vale? Los coleópteros coprófagos casi todo el mundo los conoce como escarabajos peloteros. Pero aquí os lanzo la primera pregunta. ¿Es lo mismo? ¿Los escarabajos coprófagos, escarabajos peloteros? Venga, hay 50% de probabilidades. Lanzar por ahí, mueven la cabeza, dicen que no. Vale, exactamente, no son lo mismo. Aunque, bueno, los peloteros son estos de aquí. Todos o casi todos habréis tenido la suerte de verlos en directo, en el campo, rodando su pelotita. Son los que dan nombre al grupo, ¿no? Los escarabajos peloteros. Pero lo cierto es que no todos los escarabajos coprófagos tienen este comportamiento de hacer su bolita y llevársela rodando a otra parte. Por lo tanto, no todos los coprófagos son peloteros, pero sí todos los peloteros son coprófagos. Bueno, aquí tenéis una de esas bolitas por llamarlo de alguna manera. Parece una bola de helado, de chocolate. Espero que os acordéis de esto cada vez que ahora coméis helado. Vale, Houston, si me puedes dar al play. Este ejemplar, como veis, está en un barreño porque fue uno de los escarabajos que nos cayó en una de las trampas de cuando nosotros hacemos los muestreos, pero por algún casual, bueno, esta trampa la debió de pisar algún animal, entonces el agüita que había en el fondo se perdió y cayó este escarabajo que, bueno, pues durante horas estuvo ahí formando esa pelotilla e intentándola rodar de un lado para otro. Vuélveme a dar al play, Houston. Le indultamos, ¿vale? Le liberamos con su bola. Y bueno, esto es para que veáis el tamaño de las pelotas que pueden llegar a formar. Ahí se va.
Por lo tanto, no todos los escarabajos peloteros son coprófagos. ¿Qué hacen los que no lo son? Bueno, pues tenemos como grandes grupos. Hay un grupo que lo que hace es, se alimenta directamente dentro de la masa de excremento. Bueno, en esta charla vais a oír muchísimo la palabra excremento, caca, truño. Bueno, hay muchísimos sinónimos, los iré cambiando para que no sea todo el rato lo mismo, pero es que excremento ahí con la X se me hace a veces un poco complicado decirlo una y otra vez. Entonces hay algunas especies que lo que hacen es que cuando llegan al excremento directamente se alimentan dentro de él. Buscan pareja también en el excremento y los huevos se quedan puestos dentro de la propia masa de excremento, ¿vale? Y sin embargo hay otros que lo que hacen son galerías. Si vais por el campo, a partir de ahora, cuando os encontréis una boñiga de vaca, os invito a que la levantéis, ¿vale? Con la mano o con el pie, si queréis, y veréis que debajo de ellas hay un montón de agujeritos. Esos agujeritos son las galerías que los coprófagos, algunos de ellos, hacen para abajo. Por lo tanto, tenemos estos tres tipos de comportamientos. El de los residentes, que los llamamos, que su palabra así, su palabrejo sería endocópridos, dentro del excremento. Los paracópridos, que son los que hacen galerías, que además tienen un montón de formas diferentes en función de la especie a la que sea, pueden ser más, menos profundas, ramificadas, bueno, es todo un mundo. Paracópridos o tuneladores, que sería la palabra facilona aquí en español, y los verdaderos peloteros, telecópridos o rodadores, que los llamamos. A esto lo llamamos grupos funcionales. Y bueno, no me voy a meter muchísimo en la taxonomía porque, bueno, pues esto no le interesa a nadie, solo a los taxónomos, pero sí la quiero nombrar, ¿no? Para que veáis que es un grupo bastante diverso, que cuenta con 2 subfamilias, una familia, en total unas 200 especies en la península ibérica, de todos ellos distribuidos más o menos, pues, afodinos, pues son más chiquititos, estos son generalmente los que viven dentro de la masa de excremento. Los escarabeínos, bueno, esto es un grupo como cajón desastre porque hay muchísima variedad. Normalmente son los que hacen galerías debajo del excremento y los que las ruedan, ¿vale? He de decir que las especies que realmente son peloteras porque van rodando la pelotilla son muy pocas, son poco abundantes, son de las que menos tenemos en los muestreos y de hecho cuando hacemos análisis estadísticos muchas veces tenemos que sacarlas de los análisis porque no puedes hacer un buen análisis, un análisis robusto si tienes 40 especies de un tipo y solo una del otro y tienes un grupo representado a lo mejor con 12.000 individuos y en el otro tienes 20. Entonces generalmente los telecópridos por desgracia tenemos que sacarlos de los análisis. Y los geotrúpidos, que son también de los que hacen galerías, que estos a lo mejor también los habéis visto, algunos, son muy bonitos, son muy vistosos porque son de un tamaño bastante considerable, por eso pues, son más fáciles de ver, pero es que además son estos que tienen colores brillantes, metálicos, entonces llaman mucho la atención. Bueno, pues os estaréis dando cuenta que son un grupo muy diverso, porque para empezar, bueno, ya hemos dicho que tienen 3 maneras diferentes de abordar, ¿no?, la gestión del excremento, endocópridos, paracópridos, telecópridos, pero es que además tenemos diferentes subfamilias, familias de taxonomías, afodinos, escarabeínos, los geotrúpidos. Tamaños, tenemos bichos muy grandes, de hasta 5 centímetros, como el que habéis visto en ese vídeo, que por cierto es de la localidad de Cerceda, pero tenemos otros que son mucho más chiquitinos, desde 3 milímetros a 5 centímetros, para que veáis que hay una diversidad gigante también en cuanto a tamaños. Tenemos también para todos los gustos, rojos, negros, con estampado de leopardo, metálicos. Este de aquí, de color rosa, ¿cuántas veces habéis visto un bicho, un animal de color rosa? Bueno, esto es rarísimo, este suele encontrarse en los entornos de alta montaña y es bien bonito, no es muy común, pero a nosotras, vamos, esta foto la hice yo, es de nuestros muestreos. Y luego además tienen un montón de cosas que les hace también muy atractivos porque tienen muchas de las especies cornamentas que les pueden salir de la cabeza, pero también del pronoto, que es esta parte central, lo que es de color negro en las mariquitas. ¿Vale? De esta manera. ¿Veis? Todos estos bichos que os estoy poniendo se pueden encontrar perfectamente en la sierra de Guadarrama. Y luego además, bueno, pues es habitual poderlos encontrar en todo tipo de hábitats. Hábitats más cerrados, hábitats más abiertos. Sí que es verdad que, claro, estos que son coprófagos, que se alimentan de excremento,
excrementos están muy ligados a entornos con carga ganadera. Porque, bueno, pues donde esté una buena boñiga, es que tú imagínate, una boñiga de vaca da para alimentar muchos coprófagos. Así que podemos encontrarlos en todo tipo de lugares. Y Guadarrama, la Sierra de Guadarrama, tiene una alta representatividad de todas estas variedades que os he comentado. También he de decir que Guadarrama tiene mucha diversidad, o se conoce la diversidad de Guadarrama, porque es un sitio muy, muy, muy estudiado. ¿Vale? Cuando vemos los datos de pues, las citas, la distribución geográfica, bueno, hay que tomarlo un poco con pinzas porque eso está también muy ligado a la cantidad de investigadores o de naturalistas, de aficionados que salen a esos entornos. Entonces la Sierra de Guadarrama recibe a muchísima gente y lleva décadas muestreándose. Entonces eso hace que haya muchísima información para escarabajos coprófagos y en general para muchísimos otros taxones de estudio que en otros sitios, pues a lo mejor en un páramo de Albacete, yo qué sé, por decir algo. Pero sí, Guadarrama es muy rica en escarabajos coprófagos. A veces uno puede pensar, bueno, pues si yo no veo aquí ninguna actividad, bueno, pues os traigo este vídeo. Esto es un excremento de 200 gramos, ni más ni menos, porque son los que usamos para hacer nuestros experimentos, entonces necesitamos partir de un peso inicial conocido. Geray, si me puedes dar al play. Entonces, como veis, a priori, pues no parece que haya actividad, sin embargo, si lo levantas, podemos ver decenas de individuos de un montón de especies diferentes, ¿vale?, trabajando el excremento. Yo os invito a que hagáis esto. ¿Pero con guantes? No, sin guantes es más divertido. He de decir que yo he empezado a ponerme guantes aquí en la Universidad Autónoma. Cuando hacía la tesis no teníamos dinero para guantes y luego nos lavábamos las manos y ya está. Bueno, pues eso, como veis, incluso cuando parece que no hay actividad, los excrementos albergan un montón de actividad. Y eso es maravilloso, es fantástico y es necesario, porque los escarabajos coprófagos tienen un montón de esas funciones, ¿no?, de esas cosas que nos aportan en nuestros ecosistemas, en los ecosistemas de Guadarrama y en cualquier ecosistema en el que haya coprófagos. Sobre todo, ya os digo, muy importantes en los sitios que tienen mucha ganadería, porque, bueno, pues todos hemos dado un paseo por la sierra y nos hemos encontrado los típicos boñigas de vaca, que son de todo menos pequeñas. Si no tuviéramos escarabajos coprófagos que se encargasen de descomponer el excremento y de eliminarlo de los sitios donde están, los excrementos irían acumulando y ni paseo ni nada. De hecho, no sé si conocéis un caso muy famoso que pasó en Australia, porque los primeros colonos llevaron vacas. No había vacas en Australia, por lo tanto no había fauna asociada al excremento de herbívoros como el ganado vacuno allí. Y cuando las vacas empezaron a reproducirse, se enfrentaron a un desastre ecológico y económico de la leche, porque claro, no había nada que descompusiese los excrementos de vaca. Allí la fauna coprófaga estaba habituada pues a los excrementos de marsupiales, que son más fibrosos, tienen, bueno, pues otra composición. Entonces allí no les gustaba y empezaron a tener unas pérdidas económicas bestiales, porque se empezaron a quedar sin pastos. Donde hay excrementos y no se descomponen, la hierba deja de crecer y además las propias vacas pues no les gusta comer en un sitio que está inundado de excrementos de ellas mismas y de sus compañeras. Por lo tanto, se montó una de la leche y tuvieron que introducir especies coprófagas de la cuenca mediterránea para poder solventar ese ese problema que les costó bastantes millones de dinero. Pero no solamente tienen esa función de enterramiento y de descomposición de los excrementos. Los excrementos al final es materia orgánica. Entonces, si tenemos un organismo que está enterrando esa materia orgánica, ¿no?, como hemos visto, hacen galerías y en esas galerías van metiendo bolitas de excremento que les sirve pues para alimentarse a los adultos, pero también a las hembras para poner los huevitos dentro. Y eso, ojo, que es una estrategia muy buena, porque cuando la larva salga, cuando el huevo eclosione, la larva ya va a tener a su alrededor todo el alimento que necesita para desarrollarse, sin tener que ir a buscarla a ninguna otra parte y exponerse a los riesgos que eso pueda tener, pues de depredación, de secarse con el calor, bueno, en fin, todos esos peligros que una larva que tiene que buscar alimento
tiene que vivir. Sin embargo, ellos, como la larva nace dentro de un huevo que está ya en el excremento, pues estupendo. Eso se lo ahorran. Pero de paso, con todas esas bolitas que van enterrando, van aportando nutrientes a los ecosistemas que también aprovechan las plantas. Por lo tanto, cuando hay escarabajos coprófagos, también las plantas se benefician. Además, con todos estos sistemas de galerías, el suelo se va descompactando, por lo tanto también cuando llueve el agua puede percolar mucho mejor y contribuyen a los ciclos de nutrientes, a los ciclos de bioturbación del suelo, por lo tanto todo beneficios. También son dispersores secundarios de semilla, esto es algo totalmente azaroso, esto el escarabajo no sabe que lo está haciendo, pero lo hace, y es porque a veces en los fragmentos que ellos separan de los excrementos para llevárselos rodando a otros sitios, pues quedan semillitas de las plantas que ha comido la vaca, y entonces ellos lo que están haciendo es coger esa semilla y llevársela para otra parte, donde además la van a enterrar y la van a enterrar junto con materia orgánica. Es verdad que no todas esas semillas luego al final crecen, pues porque cada semilla también necesita una profundidad, etcétera. No todas llegan luego a salir. Pero, bueno, pues algunas sí, y es gracias a estos seres de aquí. Yo creo que, además, también es lógico, ¿no?, que si yo os digo, bueno, el excremento es la cosa más limpia del mundo, y me diréis, bueno, a ver, va, no mucho. Vale, es verdad, en los excrementos no solamente encontramos escarabajos coprófagos, sino que también hay un montón de organismos que no son tan beneficiosos para nosotros como la fauna de escarabajos coprófagos. Pues yo qué sé, larvas de dípteros, esporas de hongos, organismos que sí que pueden ser perjudiciales para nosotros o para el ganado. Entonces, cuando hay escarabajos coprófagos que están desparramando el excremento para acá, para allá y rompiendo las condiciones que necesitan esos organismos perjudiciales para nosotros, la población de esos patógenos disminuye. Por lo tanto, otra ventaja más. Aquí tenéis una comparativa de cómo es un suelo en el que hay una fauna coprófaga bien activa y un suelo pues en el que no. De primeras llama la atención esto. Aquí hay un montón de galerías, ¿veis? Como os decía, tienen un montón de morfologías diferentes, algunas, bueno, pues hacen ahí churrillo, en otras son las bolas pueden ser redondas, pueden ser en forma de perita. Bueno, esto llama mucho la atención, pero aquí realmente lo importante, ¿no?, y lo que les pasó en Australia, es que toda la hierba, el pasto que hay bajo el excremento, si nadie lo descompone, se muere. Y es así como vas perdiendo cada vez más y más y más terreno de pasto. Hay unos investigadores que han tasado, ¿no?, cuánto cuesta en términos económicos los servicios que aportan esta fauna, y hablamos de cientos de millones de dólares en Estados Unidos y de libras en Reino Unido, que es donde se han hecho los estudios. Por lo tanto, oye, que es que no es cuestión de poca cosa. Y de esto, pues ya se debieron de dar cuenta los egipcios, porque bueno, aquí todo el mundo sabe que existe el escarabajo egipcio. El escarabajo egipcio era un coprófago. De hecho, es un coprófago como el del primer vídeo que os he puesto, el de la bola. Es un escarabeus, lo tenemos aquí en España y lo tenemos en la sierra de Guadarrama. Yo creo, esta es mi opinión personal, que los egipcios, ¿no?, pues se dieron cuenta de que cuando estos escarabajos estaban por ahí circulando en sus entornos, pues las cosechas eran más productivas y todo funcionaba bastante mejor. Y dijeron, pues le dedicamos un dios. Y ahí tiene el Kepri, que no es más que una persona humana con un escarabajo por cabeza, que yo creo que se lo podían haber currado un poco más, yo qué sé, hacer un escarabajo un poco antropomorfo, ¿no? Porque, bueno, lo siento mucho, pero a mí esto me parece un poco feo. Me hubiese gustado más un escarabajo a lo mejor con brazos de persona, ¿no? Que no, bueno, en fin. Y luego todos hemos visto, ¿no?, la típica imagen del escarabajo egipcio, ¿no?, aquí abrazando el sol, ¿no? Lo tenéis en mente todos. Yo tengo ahí otra conspiración, y es que yo creo que esto no era el sol, era una pelota de mierda. Pero por lo que sea, nada, dijeron, no, vamos a decir que es un sol, que jolín, a lo mejor a algún escatológico no le gusta, pero vamos, tiene más sentido que sea una caca. En realidad no, en realidad lo asimilan a la entrada y salida del sol cada día, porque como estos bichos se entierran, es como que desaparecen y luego vuelven a salir, y como el sol, pero a mí me gusta más lo de la caca. Bueno, y aquí tenéis otro vídeo, Geray, si puedes por fin me le das al play. Al principio se ve un poco oscurito, pero luego se ve más clarito. Cuando yo hacía la tesis teníamos unos cuantos individuos en un terrario,
¿vale? Y os he traído estos vídeos para que veáis cómo trabajan. Es verdad que en estas condiciones hay un montón de individuos, ¿no?, que no pueden dispersarse demasiado, entonces hay muchísima competencia, pero aquí los veis en acción, rodando la bolita. Como veis teníamos un montón. Os cuento como curiosidad, claro, hay que darlos de comer. Pero lo hacíamos con excremento vacuno, ¿eh? No os imaginéis nada raro. Pero estas especies en concreto, estas de Scarabeus, que son como las del escarabajo egipcio, también se pueden alimentar de carne. Les dábamos alitas de pollo cuando no teníamos excremento y te dejan el hueso, pero vamos, limpísimo. Y ahí ya dice, venga, pues este es un buen sitio para enterrar mi bola. Igual aquí, Geray, si le das al play por fin, Houston. Aquí en el vídeo de la izquierda, bueno, tenéis peleas también de escarabajos luchando por esta bola, ya sabéis, listos ahí en todas partes, en plan de yo hago mi bola, pero viene otro, me la intenta quitar, bueno, un lío tremendo. Y aquí en el vídeo de la derecha quiero que veáis, ¿vale? Este está enterrando aquí su bola, fijaros cómo mueve todo el sedimento, porque son unos bichos que tienen una fuerza tremenda, tanto con las patas como con la cabeza. De hecho, tienen unas estrategias, algunos de ellos, por ejemplo los geotrúpidos, que cuando tú los coges, ¿no?, y se sienten amenazados, de repente ¡pah!, abren todas las patas y se quedan súper tiesos, ¿vale? Esto posiblemente sea un comportamiento para que si se los está comiendo un zorro, por ejemplo, note que se le atraganta algo, lo tosa y lo escupa. Y es muy divertido porque cuando tú los coges con la mano, ¿no?, o llevas estudiantes o llevas algunos ejemplares para hacer alguna actividad, cuando la gente lo pone en su mano, muchas veces se piensan que les está mordiendo y sin embargo son las patas simplemente haciendo fuerza, porque como ellos tienen este comportamiento enterrador, cuando te los pones en la mano y detectan el plieguecito, ¿no?, de entre los dedos, ellos dicen, por aquí yo escabo, y empiezan a hacer fuerza, 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 y oye, no les paras, ¿eh? Tienen una fuerza increíble. De hecho, a ver, voy a buscaros una fotico. Si vemos la anatomía que tienen los escarabajos, vuelvo para atrás, mirad. Estas estructuras aquí en la cabeza y a veces también, en las patas y a veces también en la cabeza, no son casualidad, son como rastrillos. Entonces, de eso se ayudan para poder romper mejor y manipular el excremento. Vale. Pero pese a lo importante que son, a todo lo que ahora nos gusta, ¿verdad?, que tenéis nuevo animal favorito. Bueno, yo ya me veo a Álula dejando las aves, ¿no?, empezando a anillar. ¿Os imagináis? Escarabajos con ráfagos. No se podría, pero ¿sabéis cómo hacen los estudios de captura y recaptura? Les marcan el exoesqueleto. Como tiene un exoesqueleto muy duro, una de dos, o los marcas con una gotita de pinta uñas, ¿no?, en una serie de puntitos, o hay otros investigadores que usan el torno de los dentistas para hacerles pequeñas muesquecitas en el exoesqueleto. Bueno, a lo que íbamos. Por desgracia, sufren también las amenazas, ¿no?, del cambio global. Por una parte, el calentamiento global. No sé si sabéis lo que son seres ectotermos. Algunos sí, otros no, bueno, lo explico. Os sonará a lo mejor más la palabra endotermos o meotermos, como nosotros. Nosotros como mamíferos que somos, nuestra temperatura corporal siempre está constante, más o menos 36, 36,5. Si la temperatura nos sube 1 grado, 37, 38, mal, estamos enfermos. Y nuestro cuerpo, cuando está por debajo de esa temperatura o cuando está por encima, tiene mecanismos, ¿no?, para regular esa temperatura. ¿Qué hace frío? Pues tirito, ¿no? Empiezo a hacer contracciones con los músculos y mi temperatura sube. ¿Qué hace calor? Pero los animales ectotermos no tienen esa capacidad para gestionar el aumento o la pérdida de temperatura. Entonces, los animales ectotermos están muy vendidos a la temperatura ambiental. Por eso el calentamiento global, por poco que vaya subiendo de manera paulatina, que no es tan paulatina ya, cada vez lo tenemos más acelerado, afecta muchísimo a todos esos animales que dependen totalmente de la temperatura ambiente. Y es por eso, entre otras cosas, ¿no?, que se empiezan a ver movimientos en altitud de muchas especies, pues de mariposas, está documentado, con coprófagos también, porque si mi rango de temperaturas para estar activo, ponle que son
27 grados y la temperatura del lugar donde yo vivo cada vez es más alta, bueno, pues me voy a ir subiendo a la montaña en altitud unos metritos para buscar la temperatura esa de 27 grados, que es la que me permite a mí pues estar activo, encontrar pareja, poner huevos, etcétera, etcétera. También los cambios en los usos del suelo. Esto es de cajón, afecta a todos los seres vivos. Si yo antes tenía un sitio donde era campo y ahora pues tengo una urbanización o un campo de golf, obviamente eso va a afectar a todos los seres vivos que están en el lugar. Bueno, los que se pueden mover, los que tienen movilidad, los que vuelan, los que caminan, pues todavía tienen la opción de moverse un poco buscando esas condiciones que les permitan seguir adelante con sus ciclos. Y luego, en concreto, ya para la fauna coprófaga tenemos un problema añadido y son los cambios en las prácticas ganaderas. Esto es la intensificación de la ganadería, pero también el abandono. O sea, necesitamos el término medio. Si tenemos muchísimo ganado muy hacinado en un mismo lugar, el pisoteo y el aporte también de orinas y todo eso no viene bien a la fauna. Y bueno, el abandono obviamente tampoco, pues porque les deja sin lo que es el sustrato. Pero es que aparte, en el caso de los escarabajos coprófagos, una de las principales amenazas que tienen son el uso de las ivermectinas en la ganadería. Las ivermectinas, no sé si a alguien le suena, porque en el COVID se puso de moda, alguien decía, las ivermectinas para el COVID, bueno, es un antiparasitario intestinal. Esa persona a lo mejor no iba muy acertada. Pero el problema de las ivermectinas es que se les pone al ganado de manera rutinaria, igual que a los perretes pues se les vacuna contra la rabia todos los años, a las vacas, estén enfermas o no, se les ponen las ivermectinas. Estas sustancias químicas no son totalmente procesadas por el metabolismo de la vaca y excreta parte de esas sustancias en el excremento. Cuando los escarabajos coprófagos van felizmente a comerse esa caca, pues les deja bastante tocados el sistema nervioso. Entonces, es un efecto que no los mata directamente, el escarabajo no muere, pero sí los deja de tal manera que ellos ya pues, no pueden casi andar, no encuentran pareja, no pueden reproducirse, no pueden alimentarse, entonces, bueno, pues de manera secundaria acaban falleciendo. Y bueno, pues, ¿qué hacemos en la Universidad Autónoma de Madrid, entre otras cosas? Bueno, este es uno de los proyectos, este proyecto está finalizando ya, dentro de poquito era el proyecto DAMPUL, y en él lo que hacemos es intentar estudiar el efecto del calentamiento global en las funciones que os he comentado antes, concretamente en cuanto entierran excremento y en la dispersión de semillas. Entonces usamos estas estructuras de plástico que lo que hace simplemente es un poquito pues, efecto invernadero y lo que pasa aquí dentro está entre 1,5 grados, 2 grados por encima de la temperatura del exterior. Esto es igual, pero de gasa, porque necesitamos controles, ¿no? Bueno, dentro, justo en el medio, pues ponemos el excremento ese de los 200 gramos que os comentaba antes, aquí también, porque necesitamos saber que lo que nosotros estamos viendo se está dando por el aumento de temperatura y no porque les hemos puesto a lo mejor una barrera que les dificulta el acceso o que no les gusta que esté ahí al lado de su comida. Entonces, aquí tenemos las estructuras con las que trabajamos y luego, aparte, bueno, pues muestreamos todas las zonas de alrededores para ver cómo el efecto comunidad, el ensamblaje de esas comunidades, afecta también a esos servicios ecosistémicos. Bueno, en este caso hemos trabajado en la Sierra del Rincón, en la zona de Guadalix y en Sierra Oeste, en 9 sitios experimentales más un montón de muestreos, bueno, pues 10 puntos de muestreo alrededor de cada punto para conocer la fauna y bueno, es que en cuestión de un muestreo, o sea, el muestreo de primavera, puedes sacar 80 especies fácilmente, o sea, es para que veáis lo rica que es la fauna de nuestros entornos. Esto sería fotos de los sitios experimentales, ¿vale? Simplemente los pongo porque me gusta que se vea la extensión, ¿no? de los experimentos, porque si os vais fijando, se van viendo a lo lejos, estructuras de estas que los llamamos OTCs, Open Top Chambers, y lejos,
¿vale? Son experimentos de dimensiones muy grandes. Y esto hace que realmente, aunque estemos trabajando muchísimo, tardemos mucho en sacar resultados, que siempre la gente pregunta, y por ejemplo los ganaderos, ¿no?, que nos ceden estas fincas para poder desplegar todo nuestro experimento, a los 2 meses ya te están diciendo, oye, ¿qué ha salido? Es como, no, es que llevo analizadas 2 trampas de 300 de primavera, luego me faltan las de otoño también, porque la fauna de coprófagos va variando a lo largo del año, entonces tienes especies que están todo el año, pero tienes algunas que son exclusivas de primavera y otras que son exclusivas de otoño, por eso normalmente los muestreos o los experimentos se suelen hacer en esas 2 épocas del año. Y luego aparte también, no sé si sabéis que allí en la Sierra de Guadarrama tenéis la Estación Biológica del Ventorrillo, ¿la conocéis? Bueno, pues la Estación Biológica del Ventorrillo es una estación biológica que pertenece al CSIC y está gestionada por el Museo de Ciencias y está, cuando subes desde Navacerrada hasta la estación de Navacerrada, antes de llegar a la Fuente de los Geólogos, donde están todos esos edificios de la sal para las carreteras y todo eso, ahí está el Ventorrillo, que es una estación biológica que, entre otras cosas, tiene unas cámaras de temperatura donde, bueno, pues regulas la temperatura y eso mismo que nosotras hemos hecho en el campo poniendo los conos, ¿no?, y aumentando de manera artificial la temperatura entre 1,5 o 2 grados, allí lo podemos hacer de manera artificial también, pero subiendo la temperatura justo lo que nosotras queremos. Entonces, como veis, bueno, pues esta es una de las cámaras. Dentro de estos cilindros echamos una parte de excremento de peso también conocido y añadimos nosotras los escarabajos coprófagos de unas especies en concreto, y además cambiando el orden de un día para otro para ver un montón de efectos y ver si el aumento de temperatura afecta o no. Los resultados que tenemos son súper preliminares, pero parece que el orden de llegada no afecta a la gestión del excremento, lo que sí, en la cámara en la que tenemos la simulación del calentamiento global, los escarabajos entierran más excremento. Y esto es algo que se ha visto, o sea, y que es conocido en otras especies. Cuando tienes la capacidad de enterrar, pues bueno, pues si fuera hace mucho calor, pues te entierras para abajo, ¿no? Y también estamos haciendo ahora unos muestreos en gradiente altitudinal. Estamos repitiendo unos muestreos que se hicieron en 2012-2013, empezamos en mayo del 2025 y estaremos hasta mayo del 2026, para ver qué ha pasado con las comunidades de escarabajos coprófagos en el transcurso de estos 13 años, ¿no? Pues ver si hay más especies, si se han perdido especies, si están las mismas especies, pero han ido aumentando en altitud, ¿no? Por esto que decíamos, es que como hace mucho calor, bueno, pues me voy para arriba buscando el fresquito. Y como veis, aquí sí que nos metemos bastante de lleno en la Sierra de Guadarrama. Tenemos 6 localidades, empezando en Colmenar, subimos por Cerceda, luego Navacerrada, el Pinar de la Barranca. El Ventorrillo está justo aquí, en esta curva de aquí, en esta curvita de aquí. Subimos al puerto de Navacerrada y llegamos hasta el refugio del Pingarrón, ahí ya en la carretera de Valdesqui. Obviamente estamos con los muestreos en proceso, entonces de esto sí que no tenemos ni idea de qué es lo que saldrá. Y bueno, a ver, vale, vamos perfectos de tiempo. Sintiéndolo mucho, os voy a hacer un poquito de spam, ¿no? Ya que estoy aquí, voy a vender. Bueno, porque con Biotura no solamente yo trabajo, ¿no?, en la universidad con escarabajos coprófagos, pero luego en la asociación hacemos un poco de todo y también tocamos el tema aves, ¿eh? Lo digo para los que no le habéis dado a seguir en Instagram, es el momento. ¿Qué tal? Bienvenidos. Entonces, bueno, os traía este cartel porque vamos a hacer una actividad de berrea con esta persona que acaba de llegar 1 hora tarde el domingo, pero tenemos el grupo lleno y como lo tenemos tan lleno hemos dicho, bueno, pues vamos a repetir la actividad el domingo que viene. Entonces, aunque ahí pone 5 de octubre, el 12 de octubre vamos a volverla a repetir. Si hay alguien que esté interesado, pues que me lo diga luego a la salida o que nos escribe, nos busca en Instagram, lo que necesitéis, que no pasa nada, ¿eh? Y luego también, bueno, os iba a hablar de este libro que tiene un capítulo dedicado a los escarabajos coprófagos, que lo he escrito yo. Pero luego, aparte, hay un montón de capítulos escritos por gente que trabaja con otros grupos, que son también interesantísimos, porque cada uno pues ha escrito de lo que más sabe, entonces es un libro muy guay. Tengo un ejemplar aquí dentro, por si alguien quiere echarle un ojo y ver si le va a gustar o no.
Quiero aprovechar también que Eduardo es otro de los organizadores para comunicaros que el fin de semana del 14, 15 y 16 de noviembre se celebra el Biomaratón de Otoño. No sé si sabéis lo que es, pero es un evento de ciencia ciudadana en el que, bueno, pues durante ese fin de semana la gente sale a sus entornos naturales y fotografía pues todo tipo de seres vivos. Luego se comparten en una aplicación que puede ser eNaturalist, eBird o Observation. Y bueno, se trata de eso, de durante ese fin de semana darle un empujoncito a los datos de ciencia ciudadana que luego, pues tras un curado y un filtrado tal, pasan a alimentar las bases de datos que se usan en ciencia para hacer estudios pues de todo tipo, de migraciones, de cambio climático, de pérdida de biodiversidad, de citas nuevas. Muy interesante. Y luego aparte, ya si os ha gustado mi voz, si os ha gustado escucharme, tengo un canal de YouTube. ¿Vale? Pero no tiene nada que ver con divulgación científica, ¿vale? Son cosas frikis en plan libros, series, tamagotchis. ¿Sabéis que los tamagotchis todavía siguen existiendo? ¿No lo sabíais? Pues id a ver La Chincheta Cultureta, ¿vale? Es un canal de YouTube. Uno de los requerimientos para empezar a monetizar el canal es tener 1000 seguidores. Solo me quedan 840, así que dadle a suscribir. Luego esta noche voy a ver cuántos has subido, Y bueno, también quería aprovechar justo esta fecha, ¿no? Bueno, pues para hacer un homenaje a Jane Goodall, porque bueno, todos la conocemos por sus estudios, ¿no? Como etóloga, como estudios de comportamientos en primates. Pero hay que añadir que ella ha sido una de las pioneras, ¿no? y de las voces denuncia de la pérdida de biodiversidad que tenemos en el planeta. Y bueno, uy, que me voy a emocionar, fíjate, qué pena. No la conocí, jamás, ni la conoceré. No, pero bueno, quería aprovechar, ¿no? Justo el miércoles, y por si alguien no se ha enterado, que supongo que sí, falleció. Y bueno, ella ha sido muy importante en la lucha de la biodiversidad, ¿no? Y en hacernos ver el impacto que nosotros mismos tenemos en nuestros entornos. Y hablando de crisis de biodiversidad, pues gracias. No podemos olvidarnos de otros tipos de crisis. Perdón, pero bueno, pues lo siento así. Bueno, nos enfrentamos a una crisis humanitaria y social muy grande, entonces, bueno, pues no podemos luchar contra las crisis de biodiversidad si miramos a otro lado cuando esto pasa. Así que nada, no hablo más porque ya me veis. Y ya está, perdón, no pensaba que me iba a poner así.